revelado las increíbles transformaciones de vida después de perder mi dentadura en 5 semanas. El pueblo de Javier, con sus coloridas fachadas y el múltiple aroma de su comida, se había convertido en una prisión silenciosa. Un simple accidente en su taller lo había dejado sin dentadura y, por ende, sin la confianza que solía irradiar. Allí estaba, mirando su reflejo en el espejo. Los colores vibrantes de sus lienzos ahora parecían falsos. La luz que antes iluminaba su hogar se tornaba opaca y amarga. Hacía semanas que no acomodaba sus pinceles, y cada rincón del lugar, que rememoraba el bullicio de sus alumnos, se había convertido en un sinfín de sombras. Javier sabía que su apariencia cambiaría la percepción que los demás tendrían de él. Las risas de los niños en la plaza lo seguían como ecos lejanos. Su mente se llenaba de dudas. ¿Cómo podían admirar su arte si no podían verse más allá de la imagen que proyectaba? Solía ser una fuente de inspiración para sus alumnos. Les enseñaba que el arte no solo era técnica, sino también alma. Sin embargo, ¿quién querría escuchar a un maestro que dudaba de su propia valía? Cada día, salía a la plaza y se sentaba con la esperanza de forjar un vínculo con su esencia. Pero en lugar de serenidad, solo había guerra interior. Observaba las sonrisas despreocupadas de los niños y hombres de su comunidad, y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa alegría sincera. La risa de Marta, su esposa, resonaba en su mente. Recordaba cómo ella siempre decía que lo importante era el corazón nuevo exterior. Pero, ¿qué pasaría si su corazón se había vuelto invisible también? La presión lo ahogaba. Con sus pensamientos cernidos en la duda, Javier se preguntaba si podría reunirse con sus alumnos nuevamente sin que sintieran pena por él. Sin embargo, un día, mientras él permanecía anclado a su tristeza, doña Luisa, una anciana artista, se sentó a su lado. Su historia sobre la lucha contra las apariencias entró en su corazón como un rayito de luz en un día nublado. Cada palabra era un guiño al pasado, un recordatorio de la belleza interna que todos poseemos. El arte florece cuando la imperfección se abraza, le dijo. En medio de aquel diálogo transformador, Javier comenzó a anhelar la pintura, un deseo que había creído perdido. Sin embargo, la sombra del juicio seguía acechándolo, alimentando su autocrítica. La idea de organizar una exposición lo llenaba de un temor que pulsaba en su pecho. Se preguntaba si realmente estaba listo para mostrarse tal como era, con sus inseguridades expuestas. ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo reaccionarán mis alumnos? Se cuestionaba. ¿Valía la pena arriesgarse a perderlo todo o era mejor esconder su vulnerabilidad bajo capas de miedo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se acercaba la noche de la exposición, los latidos en su pecho se tornaban incercederos. En ese instante, una voz del pasado apareció nítida en su mente. Era la risa de sus alumnos, el viaje compartido a través del arte. Pero el miedo a hablar, el temor a ser juzgado por quienes lo habían mirado con admiración anteriormente lo tenía anclado al suelo. Un comentario hiriente proveniente de la multitud perforó la tensión en el aire, llenando de sombras cualquier esperanza de redención. ¿Cómo reaccionaría ante aquella crítica? Su viaje había comenzado, pero la verdadera prueba nunca había sido tan evidente. ¿Podría enfrentarlo todo o se dejaría paralizar por el juicio ajeno? Javier despertó con el amanecer, el sol entrando tímidamente por la ventana, como si dudara en iluminar su mundo. La noche había sido un torbellino de pensamientos.
Desde la charla con doña Luisa, algo había cambiado dentro de él, pero el camino hacia la autoconfianza seguía obstaculizado por su inseguridad. Recordó sus palabras: el arte florece cuando la imperfección se abraza. Se preguntaba cómo abrazar sus imperfecciones cuando las sombras de la crítica lo acechaban constantemente. Un impulso tomó su paleta y pinceles y se dirigió al taller, un espacio que había permanecido en silencio durante semanas. A medida que preparaba todo, un torrente de recuerdos invadió su mente. Las risas y los murmullos de sus alumnos llenaban el aire, pero también la sensación de estar ausente en su propia vida. Tentado por ese anhelo, empezó a mezclar colores, sintiendo la textura suave de la pintura contra su piel. La magia de crear comenzó a invadirlo, y así, poco a poco, la niebla de la duda se disipaba. Mientras trabajaba, Javier reflexionaba sobre lo que representaba para sus alumnos. No solo era un maestro de arte, era un faro, un guía. Recordó momentos en los que había avivado la pasión en sus ojos, había desafiado su creatividad y había celebrado sus triunfos. Aquel momento había llegado a ser un pilar de su vida, y lo había perdido en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esa mañana se sintió diferente. Cada trazo se reafirmaba su compromiso de volver a ser ese faro. La transformación se gestaba no solo en su técnica, sino en su manera de ver y aceptar su propia vulnerabilidad. Empezó a plasmar en el lienzo algo más que colores. Incorporó su lucha, su miedo y sus inseguridades. Era un retrato no solo de su arte, sino de su alma. Cuando finalmente se detuvo, una obra completa estaba frente a él, en lugar de un simple paisaje. Lo que tenía era una representación del viaje de su corazón. Había un par de ojos vacíos reflejando la duda, pero alrededor, olas de color vibrante mostraban la lucha interna entre el amor por el arte y el miedo al juicio. Como un acto de rebeldía contra el estigma que sentía, decidió que expondría esta obra en la muestra. El día de la exposición se acercaba rápidamente y Javier estaba atrapado en su propia montaña rusa emocional. Había pasado de la calma a la desesperación, y de nuevo a la determinación. Se preguntaba cómo sería recibir la mirada del público. De pronto, algo en su interior hizo clic. Debía ver la exposición no como un examen de su habilidad, sino como una celebración de su proceso. Con la fecha marcada en su calendario, empezó a visualizar cómo se sentiría al presentar su trabajo. En lugar de temores, comenzó a habitar pensamientos de posible aceptación. Pero, una sombra de duda se burlaba de él, insinuándole que el juicio no sería solo de sus compañeros. ¿Y si la gente no entiende mi mensaje? Se cuestionaba, laborando simultáneamente entre el arte y el miedo a la incomprensión. Esa noche, Javier se dio cuenta de que la verdad detrás de su exposición no solo sería la aceptación de su arte, sino la aceptación de sí mismo. Con cada pincelada, se liberaba un poco más, recuperando el hilo de lo que alguna vez lo hizo vibrar. Entendió que lo que realmente estaba en juego era mucho más que una obra. Era su vida entera. Pero mientras se preparaba, un mensaje inesperado llegó. Una invitación de una crítica de arte local provocó una mezcla de emoción y pánico en su pecho. ¿Se atrevía a presentar su verdad al mundo, o dejaría que el miedo lo detuviera una vez más? La decisión lo confrontaba con una inminente verdad. La presión de la invitación empezaba a tomar forma, como un peso tangible que apretaba el pecho de Javier. La crítica de arte, conocida por sus opiniones afiladas como cuchillos, significaba que una parte de su vulnerabilidad sería expuesta a ojos ajenos. En su mente, la idea de compartir su historia a través de lienzos se había ido convirtiendo en un acto de desesperación. Pero ahora, frente a la inminente mirada pública, la valentía que una vez había sentido empezaba a desvanecerse con cada pensamiento negativo que le cruzaba la mente. Durante días, Javier habitó el taller como un náufrago, atrapado entre sus miedos y su deseo de exposición. La paleta de colores que antes le daba vida ahora parecía intimidante. Cada brocha en su mesa le recordaba su fragilidad,
y sus manos, que con valentía danzaban sobre el lienzo días atrás, ahora temblaban al contemplar su propia creación. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? Resonaban sus inseguridades en un eco interminable. La pregunta no era solo sobre el arte, sino sobre su valía como persona. Se sentó en una esquina del taller, rodeado de sus obras a medio hacer. En aquel espacio, comenzó a notar una conexión entre su inestabilidad emocional y su necesidad de aprobación. Buscó respuestas en el silencio del lugar, también en su propia entremezcla de colores. Esta introspección lo llevó a recordar a sus alumnos. Eran ellos quienes lo validaban como maestro. Y sin embargo, sus miradas creaban una presión que le resultaba insostenible. En lugar de sentirse como un faro que guía, se vio reducido a un simple espectador de su propia vida. Tomando una respiración profunda, decidió que debía enfrentar estos temores antes de que lo consumieran. Sabía que debía cambiar su narrativa interna. Esto no es solo sobre ser evaluado. Estoy mostrando mi viaje, se repitió a sí mismo como un mantra. Esa frase, sencilla pero poderosa, empezaba a afianzar en él una nueva perspectiva. Se atrevió a transformar su miedo en motivación, una chispa que lo impulsó a revisar su obra una vez más, buscando lo auténtico en su traición estética. Mientras mezclaba nuevos tonos, una oleada de claridad lo invadió. Se dio cuenta de que en su obra, cada trazo representaba una historia no contada, un momento de vulnerabilidad y fortaleza. Desde esa comprensión brotó el deseo de contar su verdad a través del arte, no solo para los demás, sino para sí mismo. Ahora, el lienzo no solo sería un reflejo de su lucha interna, sino también de su identidad. Al terminar el último detalle, una paz inusitada se apoderó de Javier, como si cada color vibrante acompañara a su corazón en su lucha. La noche de la exposición llegó. Estaba de pie junto a su obra, sintiendo como el resto del mundo se desvanecía a su alrededor. La ansiedad se había transformado en anticipación. Entre murmullos que lo rodeaban, él se reafirmó. Soy más que mis miedos. Este es mi viaje, pensó, y un rayo de determinación iluminó sus ojos. A medida que las primeras personas se aproximaban, Javier sintió que su vida estaba a punto de cambiar. Pero en ese mismo instante, se cruzó con la mirada de un viejo amigo que nunca había aprobado su arte. El peso de la mirada cargada de juicio le hizo tambalear por un instante. ¿Sería esa la confirmación definitiva de su inseguridad o la oportunidad de demostrarse que había superado sus miedos? La respiración se le aceleró al darse cuenta de que la decisión de ser valiente no solo lo llamaba, sino que estaba a punto de definir su futuro. ¿Lo haría o se quedaría en la sombra de su propio juicio? La elección entre la libertad de la autenticidad o el miedo al fracaso palpitaba en el aire, en el eco de las preguntas que una vez lo mantuvieron cautivo. Javier inhaló profundamente, el aire frío de la sala de exposiciones masajeando sus pulmones, mientras su mirada se fijaba en la obra que había creado con tanto esfuerzo. Los murmullos que llenaban la sala se sentían como una melodía distante frente al retumbar del latido de su corazón. Había un grupo de críticos, observando detenidamente. Y él sentía la presión de sus ojos como si fueran linternas que iluminaban cada imperfección en su lienzo. Pero esta vez, en lugar de ceder a la ansiedad, una chispa surgió en su interior. Esa chispa era el recuerdo de su proceso, de las horas que pasó aislado en su taller, luchando contra sus propios demonios. Cada brocha, cada color, era la manifestación de su dolor, su esperanza y su búsqueda de autenticidad. No soy solo un artista, soy un narrador. Pensó mientras su amigo lo miraba con esa inconfundible mezcla de desdén y curiosidad. Esa compulsión por la aprobación ajena había marcado su camino mucho tiempo. Pero estaba decidido a que esa noche no fuera el epílogo de su historia, sino un nuevo capítulo. Cuando un crítico se acercó, sintió un escalofrío. Pero en vez de permitir que la incomodidad lo paralizara, decidió abordar la situación con apertura. ¿Qué piensas sobre el uso del color en este trabajo?, preguntó,
en un intento de sacar a la luz críticas constructivas. La mirada del crítico cambió, ya no era la de un observador objetivo, sino la de alguien dispuesto a compartir su perspectiva. Esta conexión lo había empoderado. Él también tenía voz en esta conversación. Las palabras del crítico empezaron a fluir. Tus elecciones de color reflejan una lucha interna, como un grito silencioso. Es poderoso. Un destello de orgullo se encendió en el pecho de Javier. Esa validación no venía de un juicio superficial, sino de un entendimiento profundo que él mismo había buscado durante años. De repente, la presión que lo había mantenido anclado comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en un impulso. Se sumergió en conversaciones con otros visitantes, expandiendo su red, compartiendo su historia y escuchando las de otros. Rosso se dio cuenta de algo fundamental: la exposición no solo era sobre su propio viaje, sino también un intercambio, una sinfonía de experiencias humanas. Cada comentario, cada mirada curiosa, alimentaba su crecimiento. Su obra pasó de ser un simple reflejo de uno mismo a ser parte de una conversación más grande. Cuando finalmente se volvió a enfrentar a su viejo amigo, lo hizo con una serenidad renovada. Sé que no siempre has entendido mi arte, pero esto es una parte de mí, nunca ha sido solo técnica. Ha sido un diálogo conmigo mismo y con el mundo, dijo, sin recriminación. Por primera vez, liberó la necesidad de aprobación, comprendiendo que su valía no dependería jamás de la percepción ajena. Javier se estaba reconfigurando, su mente se expandía en múltiples direcciones. Los ojos que antes lo juzgaban ahora eran parte del paisaje, un marco de la experiencia que había decidido abrazar. En ese momento de revelación, la noche no terminó en la exposición, sino que significó el comienzo de un nuevo viaje. Uno donde su voz sería más firme y su arte más auténtico. No obstante, la semana siguiente se presentó un desafío inesperado. Había sido invitado a participar en un prestigioso concurso artístico. ¿Estaría preparado para arriesgarse de nuevo? La angustia y la emoción se entrelazaron en su pecho, dejando claro que era el momento de probar realmente cuánto había crecido. ¿Sería capaz de enfrentar una nueva ronda de juicios sin caer en la vorágine del miedo? La pregunta palpitaba en su interior, lista para desatar un conflicto interno más profundo en su búsqueda de autenticidad. Javier se encontró en la soledad de su estudio, la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana, iluminando el desorden creativo que lo rodeaba. La invitación al concurso artístico había sido una mezcla de orgullo y temor. Sabía que participar significaba enfrentar el juicio de un panel que no era amable ni indulgente. Eran críticos en su forma más dura. Sin embargo, esa sensación de duda no lo ahogó. En lugar de eso, se dispuso a canalizarla en su trabajo. Primero, dedicó tiempo a la reflexión. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar las emociones que la presión de la competencia le provocaba. En cada palabra, cada utrazu se liberaba de los fantasmas que aún lo atormentaban. Su miedo a la evaluación se convirtió en una chispa de motivación. ¿Cómo podía transmitir eso a través de su arte? ¿Cómo podía transformar su vulnerabilidad en fortaleza? Con cada día que pasaba, su enfoque se centraría en crear algo que no solo lo representara a él, sino que también resonara con el espectador en un nivel profundo. Decidió que, en lugar de buscar la perfección técnica, su prioridad sería la autenticidad de su mensaje. Era hora de que su voz interior se materializara en el lienzo, sin censuras ni limitaciones. Javier comenzó a experimentar con nuevas técnicas, mezclando colores que reflejaban su tumultuosa mezcla de emociones. Utilizaba brochazos amplios y audaces para plasmar la angustia y la incertidumbre, mientras que detalles más sutiles representaban sus momentos de euforia. Cada sesión era liberadora, una catarsis donde podía ser él mismo, dejando atrás el deseo de complacer y solamente abrazando lo que realmente sentía. Con el proceso se volvió casi terapéutico. Aprendió a moverse entre el caos y el silencio,
permitiendo que cada emoción fluyera en su trabajo. Sin embargo, un nudo de ansiedad siempre permanecía latente. La fecha del concurso se acercaba y con ella la inevitable confrontación de sus miedos. Había noches en las que Javier se quedaba despierto, cuestionando si realmente estaba preparado para mostrar su alma al público una vez más. Una mañana, sintiéndose inspirado por la visión de su obra en proceso, Javier se dio cuenta de algo fundamental. Había un descubrimiento dentro de su lucha, una revelación sobre su capacidad para transformar el dolor en arte. Se forjaba en su interior una fuerza que jamás había reconocido como propia. Con cada brocha, transformaba el miedo en intención, haciendo que cada trazo contara una historia. El día antes de la entrega, se sentó frente a su obra terminada. Aunque sentía que no era la obra maestra que algunos podrían esperar, entendió que era su verdad expuesta. Una mezcla de temor y orgullo se agolpó en su pecho al pensar en el jurado que lo examinaría. Pero en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, lo utilizó como combustible para reforzar su motivación. Decidió que no importaría la opinión de los otros. Había superado un umbral personal y eso, para él, era lo que realmente importaba. La mañana del concurso, mientras se dirigía al lugar donde se llevaría a cabo el evento, un nuevo pensamiento reverberó en su mente. ¿Podía cada uno de los críticos ver lo que él había sentido? ¿Podían comprender la travesía que había enfrentado para llegar hasta allí? Y allí estaba al borde de la exhibición, enfrentando la posibilidad de juicio. La tensión palpitaba en el aire, palpable y llena de expectativas. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de sus decisiones sobre sus hombros. ¿Sería capaz de enfrentar el momento que podría definir su carrera artística? La respuesta a esa pregunta ya no dependía del resultado, sino de su disposición a abrazar la incertidumbre. Entonces, antes de entrar, un comentario de un crítico resonó en su mente. Llevando consigo una necesidad de certidumbre, siempre hay algo más que ver en una obra de arte. Podría ser que, en su búsqueda de autenticidad, pudiera también revelar ese algo más sobre sí mismo. Una revelación latente se hacía eco en su interior lista para ser desatada. ¿Qué tan lejos podría llegar si se atreviera totalmente a ser él mismo? El misterio de su propio camino lo esperaba. Al cruzar el umbral de la galería, Javier pudo sentir como su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor de guerra. El ambiente era electrizante. Murmullos y risas llenaban el aire mientras los asistentes contemplaban las obras expuestas. Sin embargo, la mirada de Javier estaba fija en su propia creación. Un lienzo grande, vibrante, que irradiaba la esencia de su lucha interna. Era su momento, y, tal como había decidido, lo viviría en su totalidad, sin esconderse detrás de la inseguridad. Miró a su alrededor, notando a algunos de los críticos más respetados. La incertidumbre amenazó con regresar, pero en vez de permitir que este temblor lo dominara, Javier tomó una respiración profunda. Pensó en el proceso que había vivido, en la transformación que había experimentado. Cada trazo de su obra era un símbolo de su crecimiento, un paso dejado atrás en su camino hacia la autoaceptación. Este concurso no solo se trataba de ganar. Era una plataforma para expresar su verdad. Javier recordó las noches en vela, la depresión que había dejado como un susurro en su mente, y cada emoción que había liberado en su arte. ¿Por qué no sería capaz de transmitir esa intensidad? Con un nuevo propósito, se acercó a la multitud, dispuesto a defender su obra, a explicar el alma que había detrás de cada color y forma. Se convirtió en un embajador de su propio viaje, un narrador de su propia historia. Al principio, las preguntas de los críticos fueron afiladas. ¿Qué te inspiró a usar estos colores? ¿Cómo lograste capturar esa angustia? Javier se sintió expuesto, pero en lugar de retractarse, se mantuvo firme. Habló sobre sus emociones, la presión de la competencia y la liberación que había encontrado en la honestidad. Las palabras fluían,
y cada respuesta parecía consolidar su identidad como artista. Lo que había comenzado como un temor se transformaba en autenticidad y poco a poco los críticos murmuraban entre sí, sorprendidos por la profundidad que emanaba su obra. Se estaba gestando algo insospechado. Javier estaba no solo compartiendo su arte, sino también conectando con otros. A cada respuesta suya, parecía que sus inseguridades se desvanecían, reemplazadas por un orgullo genuino. Sin embargo, en medio de ese momento de revelación, una figura apareció entre la multitud, un crítico conocido por su dureza, cuyo juicio podía marcar el destino de cualquier artista incipiente. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su confrontación con este crítico no podía ser más que una oportunidad. Podía ser el catalizador que definiera su camino en el arte. El crítico, con una mirada penetrante, se acercó. La tensión era palpable, el aire parecía detenerse. Javier se preparó para el juicio más temido. ¿Sería este el momento que desataría su verdadero potencial o lo derribaría de un solo golpe? Las palabras del crítico resonaron primero como un eco lejano, pero en su mente fue como una campana sonando inexorablemente. Tu obra tiene energía, Javier, pero carece de un elemento fundamental. Javier sintió su corazón detenerse. Esa frase podría romper o mover montañas. ¿Qué era lo que realmente faltaba? La respuesta la conocía, pero aún no había tenido el valor de enfrentarse a ella en su totalidad. La tensión se transformó en un reto interno. La búsqueda de su verdadero yo, en toda su complejidad, estaba a punto de comenzar, empujándolo hacia una exploración más profunda de su ser. Decidido, miró al crítico a los ojos, listo para enfrentar no solo su juicio, sino también sus propias inseguridades. ¿Qué falta? Se atrevió a preguntar, con una voz firme que resonaba con una nueva determinación. La sala se silenció. Javier sabía que la respuesta que obtendría podría cambiar no solo su obra, sino su vida misma. La batalla no era solo con el crítico. Era también con sus miedos internos. Los momentos de verdad lo esperaban, y la pregunta pulsaba en su mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrirse a sí mismo? El eco de esta pregunta iniciaría un viaje aún más profundo y revelador. La voz del crítico resonó en el aire, como un eco que arrastraba consigo la ansiedad latente en el corazón de Javier. Faltan vulnerabilidad y conexión emocional, dijo con un tono que parecía desmenuzar su obra ante todos. Las palabras atravesaron su mente con una agudeza sorprendente. En ese instante, sintió como si su lienzo, ese lucero de su esfuerzo, amenazara con desmoronarse. Era verdad, su obra, aunque vibrante, había mantenido una barrera entre él y el espectador. Sacudido por la franqueza del crítico, Javier se enfrentó a un dilema interno. Se había esforzado tanto por mostrar su lucha y su proceso que, al mismo tiempo, había olvidado dejar entrar el espectador. Esa conexión era lo que realmente otorgaba vida al arte. Tenía que transformar su miedo en valor, su inseguridad en fuerza. Mientras reflexionaba, la sala parecía esperar una reacción. Su vulnerabilidad se mezclaba con una nueva determinación. En lugar de dar la espalda a la crítica, se sintió impulsado a responder: entiendo lo que dices. He estado tan enfocado en plasmar mi angustia que he olvidado abrirme por completo. Al pronunciar estas palabras, una chispa dentro de él comenzó a crecer. Javier comprendía que esta crítica podía ser su oportunidad más valiosa para crecer como artista, pero también como persona. En lugar de huir de la incomodidad, decidió cruzar ese umbral hacia lo desconocido. Reflexionó sobre momentos de su vida en los que había sido profundamente vulnerable, sus fracasos, sus lágrimas no solo en el estudio, sino en su vida personal. Sabía que debía sacar a la luz esa humanidad cruda. Con una nueva perspectiva, se adentró en una conversación más profunda con el crítico. Le habló de su historia, de cómo había estado expuesto al rechazo y la duda. Su voz, que antes temblaba,
Ahora se mantenía firme, llevando consigo un peso que debía ser compartido. La lucha interna es inevitable, pero he aprendido que es también nuestra mayor fortaleza, dijo, sus palabras resonando en la sala. Awiskushaglis sintió que sus inseguridades se desvanecían poco a poco. Aunque el crítico aún no había dado su veredicto final, Javier percibía una conexión emergente en el aire, como si todos los presentes, incluidos los críticos y los asistentes, se encontraran vinculados por ese hilo de autenticidad que él mismo había comenzado a tejer. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, había comenzado a erigirse como un estandarte de su verdadero yo. En el rostro del crítico, pudo vislumbrar un destello de comprensión. La lucha de Javier ya no se manifestaba solo en el lienzo. Ahora también era un acto de revelación personal. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. ¿Podría realmente elevar su obra a un nivel que resuene en el fondo del alma de los demás? No solo se trataba de defender su arte, sino de adentrarse en un espacio donde pudiera reflejar su verdad más profunda. Esa verdad, su verdad, era el próximo desafío que debía abrazar. Las luces de la galería comenzaron a parecer más intensas y el murmullo de la multitud se convertía en un telón de fondo casi irrelevante. Javier sabía que el siguiente paso implicaba una profunda reflexión sobre lo que había estado dispuesto a mostrar y lo que aún escondía. La batalla por su autenticidad estaba en curso. Con cada momento que pasaba, la noción de cambio despertaba en él una emoción cruda y liberadora. Se dio cuenta de que su jornada no solo se trataba de convertirse en un mejor artista, sino también de transformarse en un ser humano más completo y real. Algo que resonaba con el eco indiscutible que había establecido con el crítico. Una verdad impactante se cocinaba en su interior. Lo que había empezado como una búsqueda individual se estaba convirtiendo en una invitación a una conexión más amplia con el mundo. Y, de esta forma, Javier entendió que el camino hacia la autoaceptación y el crecimiento personal proliferaba no solo en la soledad del estudio, sino en la interacción con otros, en la válvula de escape de su arte. Mientras su corazón latía fuertemente y las palabras aún conformaban un nido de valentía, se preparó para la siguiente pregunta crucial. Tal vez el crítico podría ser el puente hacia una nueva etapa de su vida artística. La oportunidad estaba ahí, frente a él, y el momento de la verdad se asomaba en el horizonte. Javier quedó de pie en medio de la sala, empapado de una energía renovadora que desbordaba en su ser. La declaración del crítico no solo había reconfigurado su perspectiva sobre su arte, sino que había encendido un fuego interno, un deseo ardiente de transformar su dolor en algo que pudiera resonar en otros. La idea de vulnerabilidad como camino hacia una conexión genuina se volvía cada vez más real. Con cada conversación que mantenía, cada palabra que compartía con el crítico, Javier podía sentir como si un velo se levantara, permitiéndole ver más allá de su propio reflejo en el lienzo. Esta apertura le llevó a un proceso de introspección profunda. Comenzó a revisar obras anteriores, cuestionando qué pasajes de su vida había dejado fuera, qué emociones y experiencias había omitido por temor al juicio ajeno. Buscó en su memoria esos momentos de vulnerabilidad pura, las decepciones, las pérdidas amorosas, la soledad en la que a menudo caía después de una noche de pintar sin rumbo. Empujado por esta nueva claridad, decidió llevar su proceso creativo hacia un lugar nunca antes explorado. Comenzó a capturar en su arte no solo la lucha, sino también la propia experiencia de fragilidad humana. Sacó de su archivo personal notas, diarios, frases y pensamientos que había escrito en sus momentos más oscuros y los incorporó en su arte. Cada trazo, cada color, se convirtió en un vehículo de comunicación genuina. Un relato que contaba no solo su historia, sino también la de aquellos que se sintieron perdidos. Los días se convirtieron en noches de trabajo intenso. La luz del estudio iluminaba su espacio, pero era la luz de su interior lo que realmente guiaba su mano.
Empezó a experimentar con texturas y formas que reflejaban el desasosiego y la calma, la lucha y la reconciliación. En lugar de temer los desafíos de su expresión, Javier comenzó a abrazarlos. Mientras compartía sus nuevos trabajos con el crítico, se percató de que el diálogo había cambiado. No solo se trataba de comentarios y críticas, sino de una colaboración. Las preguntas que antes despertaban inseguridades ahora impulsaban a Javier a profundizar en su creación, cada una ofreciendo claves sobre la dirección que debía tomar. Esa transformación le hacía sentir más humano, más conectado a los demás. Su antiguo miedo al rechazo comenzaba a desvanecerse. Pero había algo más en juego. Mientras se entregaba a esta vulnerabilidad creativa, comenzó a cuestionarse si su exposición emocional podría abrir viejas heridas. Era posible que la verdad que estaba compartiendo no solo resonara en otros, sino que también despertara en él nuevas dudas e inseguridades. Enfrentar su historia era, al mismo tiempo, una liberación y una carga pesada. Se dio cuenta de que la autenticidad era un camino de doble vía, en donde la valentía de ser uno mismo podría dar paso a recuerdos dolorosos. Esa noche, después de una extensa jornada, Javier se sentó en su estudio rodeado de sus nuevas obras. Las pinturas eran un reflejo directo de su evolución, impregnadas de la esencia de la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. Sin embargo, una inquietud lo invadió. Cada trazo, cada palabra, cada emoción expuesta era un riesgo. ¿Qué pasaría si su verdad claramente expuesta no resonaba como esperaba? ¿Y si el público se encontraba indiferente o, peor aún, criticaba su honestidad emocional? Con estos pensamientos, Javier se dio cuenta de que no podría continuar sin un compromiso firme de abrazar la posibilidad de que podría fracasar. Era un nuevo dilema que debía enfrentar. Lo que había comenzado como un viaje por su arte ahora se convertía en un viaje hacia su autenticidad más cruda. Un viaje que redefiniría no solo su carrera, sino su ser. Mientras la noche se oscurecía alrededor de él, sentía que una decisión crucial debía ser tomada. ¿Podría entregarse por completo al temor y la posibilidad del rechazo? Sabía en su interior que esta era la verdadera prueba. En ese momento, más fuerte que el eco de la crítica, la voz de su corazón resonaba firme: es hora de mostrarse por completo. Con sus miedos flotando a su alrededor, entendió que el primer paso hacia esa revelación personal sería presentar su nueva colección. Sin embargo, la idea de abrirse a la evaluación de una audiencia lo llenaba de pavor. Aún así, la necesidad de autenticidad superaba a su temor. El lanzamiento se aproximaba y, mientras la tensión en su interior crecía, una pregunta crucial se formaba en su mente. ¿Sería este, finalmente, el momento de alzar su voz y permitir que realmente resonara en la vida de otros? El instante de la verdad aguardaba en el horizonte, justo al alcance de su mano. El día del lanzamiento se acercaba rápidamente, y Javier se encontraba atrapado en una tormenta de emociones. En Estudio el brillo de sus nuevas obras contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. Se sentía como un artista emergente y, al mismo tiempo, como un prisionero de su propia vulnerabilidad. Cada día, sus nuevos trabajos tomaban forma a través de sus manos, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de dudas. La fragilidad humana que intentaba expresar era, en su misma esencia, lo que él temía exhibir. La vulnerabilidad que antes le parecía un camino hacia la conexión ahora le parecía un abismo del que se podía caer sin retorno. La noche antes del evento, se sentó solo en la sala de su estudio, rodeado de recuerdos y palabras escritas que habían servido de catalizador para su transformación. Decidió leer algunas de sus notas, fragmentos de su vida que había ocultado bajo capas de pintura y tiempo. Cada palabra resonaba con una verdad que, aunque dolorosa, también prometía la posibilidad de liberación. Un temblor le recorrió el cuerpo al recordar las noches solitarias, las decepciones que le habían marcado, y, sin embargo, cada emoción capturada en esas notas era también una cuenta pendiente con su historia.
Tenía mucho que mostrar, no solo en forma de arte, sino también desde su propia humanidad expuesta. Javier se dio cuenta de que su arte era un espejo no solo de su vida, sino también de la vida de muchos otros, quienes, como él, lidiaban con sus propias batallas internas. El día del evento llegó como una ola, arrastrando consigo cada uno de sus temores mientras los últimos preparativos se llevaban a cabo. Al finalizar la instalación de las obras, sintió como su corazón bombeaba al ritmo de la ansiedad. La sala que había preparado con tanto esmero se iluminó con luces tenues. Pero la atmósfera seguía cargada de una tensión precisa. Las palabras de aliento que le ofreció el crítico resonaban en su mente, recordándole que el verdadero arte proviene de la sinceridad, pero, ¿sería sobre el arte o sobre el artista? La noche se convertía en un espacio de exposición no solo de su trabajo, sino de su propia vulnerabilidad ante un público indiferente o crítico. La pregunta que lo atormentaba tomó forma: ¿estaría solo en su propia verdad? Después de un último vistazo a las obras expuestas, los colores vibrantes y las texturas rugosas parecían vibrar con energía propia. Javier se preguntó en un último susurro interior si podría ser capaz de enfrentar el eco de su propia voz, de abrazar cada parte de sí mismo con cada trazo expuesto. La respuesta a su lucha interna lo llevó a una epifanía: el rechazo o la aceptación del público no definirían su valía. Cuando la multitud comenzó a agruparse y la música suave llenó el espacio, sintió que un impulso lo empujaba hacia adelante, como una corriente que lo arrastraba hacia su destino. Sabía que, independientemente del resultado, este momento era una bisagra en su viaje personal. Las sombras de la incertidumbre seguían acechando, pero encarar esa noche era la única forma de avanzar. Javier respiró hondo, preparado para el momento en que, parado frente a la multitud, tuviera que enfrentar esos temores. Así, mientras sus latidos pulsaban con fuerza, sintió que su voz interna reclamaba ser escuchada. Sería el momento de sacar a la luz su verdad más cruda y, con cada palabra que surja de sus labios, acercarse un paso más a la aceptación de quien realmente era. Justo cuando se iba a dirigir al público, la entrada se abrió y una figura inesperada apareció. Un rostro del pasado que no había contemplado desde hacía años. En ese instante, todo cambió. Javier sintió como la ansiedad se multiplicaba, y una nueva pregunta se formó en su mente: ¿cómo afectaría esta reaparición su viaje hacia la autenticidad? La figura que apareció en la entrada era un viejo amigo, Carlos, que había sido un crítico severo en su vida, tanto personal como artística. Su presencia trajo consigo una marea de recuerdos, las inseguridades, las críticas dolorosas y todo lo que había ido acumulando a lo largo de los años. Sin embargo, Javier sabía que este era el momento crucial en el que debía enfrentar no solo al público, sino también a sus propios fantasmas. Mientras los murmullos de la multitud aumentaban, Javier tomó una decisión interna. Su viaje hacia la aceptación personal no podía ser empañado por el juicio de alguien que, en el pasado, había creado inestabilidad en su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al micrófono. Vio a Carlos en la multitud, pero en lugar de paralizarse, percató que en esos momentos de duda había algo más: su arte, su viaje, la historia de su vida completa hablaban por sí mismos. Esta noche no se trata solo de mi obra, se trata de la valentía de ser vulnerables, comenzó. Atravesé un camino de dudas y inseguridades. Y un accidente me privó de algo aparentemente simple, mi dentadura. Pero me mostró una verdad más profunda: la importancia de abrazar lo que somos, incluso en nuestra imperfección. Las palabras salían de su boca con una claridad renovada. Cada sílaba se sentía como un paso firme hacia su propia liberación. A medida que compartía las historias que habitaban en cada trazo de sus obras, notaba cómo las miradas de la multitud se transformaban. Ya no era un simple artista mostrando su trabajo, sino un ser humano que compartía su esencia. Había reacciones de asombro, aprobación, incluso lágrimas en algunos rostros.
Javier vio a Carlos prestando atención, y esa conexión inesperada lo impulsó a seguir. Contó cómo había estado atrapado en la percepción de lo que se esperaba de él, sumido en la culpa y la autocrítica. Sin embargo, en su búsqueda de autenticidad, había encontrado un propósito en el arte: contar historias que resonaban con la lucha humana. Su voz resonaba, no solo en el espacio físico, sino en los corazones de quienes lo escuchaban. Sabía que había fortalecimiento en esa vulnerabilidad compartida. Cuando concluyó, hubo un silencio palpable antes de que una oleada de aplausos estallara, llenando sus oídos con reconocimiento y validación. Su corazón ardía con una mezcla de emoción y asombro. No solo había presentado su arte, sino que había creado una conexión genuina con su audiencia. Al mirar a lo lejos, Carlos sonreía, asintiendo en señal de aprobación. Javier se dio cuenta de que su antiguo amigo ya no era una figura amenazante, sino más bien un reflejo de los desafíos que había superado. A partir de esa noche, no solo había elegido abrirse al mundo. Había decidido también perdonarse a sí mismo por heridas pasadas y abrazar su presente con un nuevo significado. A medida que las personas se acercaban a él para comentarle su experiencia sobre su obra, Javier se sintió más firme que nunca en su lugar como artista. Había superado el juicio, la vapuleada autoestima y la lucha interna, y ahora se sentía verdaderamente vibrante y completo. Había realmente alcanzado una transformación monumental. Su historia de inseguridad había florecido en una narrativa de resiliencia. Decidido a no detenerse en este punto, Javier se comprometió a seguir creando, a seguir conectando y a explorar su autenticidad en un camino constante. La invitación a participar en el prestigioso concurso artístico ya no era una carga, sino una oportunidad que lo llamaba a volar con alas renovadas. Con una sonrisa en el rostro y la mirada firme, supo que estaba listo para enfrentar su nuevo destino. No solo se convirtió en un artista conocido por su habilidad, sino en un líder en la comunidad artística, mostrando que el verdadero arte comienza desde la vulnerabilidad y se manifiesta en la valentía de ser uno mismo. Esta noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno que lo llevaría a explorar su arte y su vida con confianza, pasión y, sobre todo, con un corazón abierto, dispuesto a seguir avanzando en su viaje de sanación personal. Si estás emocionado por esta transformación y quieres ser parte de más historias inspiradoras como esta, necesitas SUSCR y VIRT ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz clic en la campanita para no perderte ninguna notificación importante. Y no olvides, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tus interacciones hacen la diferencia. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones sobre el final. Estaré ansioso de leer lo que piensas. Compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Todos los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es difundir el mensaje. No espere ni un segundo más para compartir.